Saludos, mi nombre es Bernal Alvarado y hoy estamos en un programa más de Cómo lo hizo. Nuestro invitado de este programa es una persona que viene desde Colombia. Él es un monje Shaolin y nos va a explicar realmente qué es esto. Qué es dejar un monasterio y pasar a la vida real y cómo ha tenido tanto éxito que ha sido el mentor de los líderes de Latinoamérica de hoy en día. Vamos a la entrevista a ver cómo lo hizo. Pablo, muchísimas gracias por habernos aceptado esta llamada y que podamos conversar un poquito de toda tu experiencia. Bernal, encantado, un privilegio estar en tu espacio, gracias por la invitación. Gracias a vos, Pablo. Pero bueno, para todas las personas que nos están viendo, tal vez no estén como muy relacionados contigo, ¿verdad? Específicamente, ¿quién es Pablo Torres? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde vienes? Coméntanos un poquito de tu esencia. Ok, básicamente yo me presento ante las personas como monje Shaolin. ¿Qué es el Shaolin? El Shaolin es una disciplina marcial, un arte marcial o un estilo marcial que tiene orígenes en el norte de China. Básicamente, ¿qué propone este tipo de disciplina o arte? Propone que la salud del ser humano es el resultado de sus hábitos. Hábitos asociados a su capacidad de descansar, hábitos asociados a su capacidad de asimilar nutrientes, hábitos asociados a su capacidad de eliminar toxinas o desechos metabólicos y hábitos asociados a sus modelos de precisión o enfoque. Y para ello, pues recurre a un sinnúmero de herramientas o procesos que son procesos muy físicos, o sea, muy físicos, que tienen que ver con actividad cardio, rendimiento, elasticidad, plasticidad, resistencia, o sea, son procesos muy físicos y a la vez una serie de procesos muy emocionales que tienen que ver con el propósito de cómo la persona se centra y finalmente esto cómo se ve reflejado en su lucidez mental. Mi formación empezó desde los 14 años, actualmente tengo 56 años, ya no estoy dentro del monasterio, estoy por fuera, yo digo que me reintegré a la vida civil, pues porque una cosa es estar dentro del monasterio bajo condiciones controladas, condiciones muy privilegiadas, muy exigentes físicamente, muy exigentes académicamente, pero finalmente son situaciones controladas. Y vivir pues en medio de este entorno es completamente diferente. Es un entorno en el que hay una serie de premisas muy concretas, premisas sociales, premisas económicas, premisas creencias, o sea, hay un contexto completamente diferente al que se viviría en un monasterio. Yo me retiré en el monasterio en el 96, estuve un estimado de 4 años dentro del monasterio, de ese estilo. Yo ya soy un rango avanzado, no tiene sentido hablar de eso, pero ya soy un rango avanzado, y básicamente lo que yo hice fue tomar toda esta propuesta de monje Shaolin y decir, bueno, ¿qué pasaría si una persona del común, o sea, esa persona que no tiene 12 horas diarias para estar inmersa en una actividad como esta, qué pasaría si ella pudiera tener una aproximación a este tipo de propuesta y cómo hacer que esa propuesta se vuelva funcional para ella? Y empecé a construir ese proceso, a construirlo. A construirlo significa que en un principio yo le mostraba a las personas técnicas muy propias del monasterio. En un principio era una dinámica muy física reflejada en el escenario emocional, y algo que para mí era completamente básico, yo le llamo palitos y bolitas, para las personas era extremadamente complejo. Me acuerdo que una vez dicté un seminario en el 97, en el 99, perdón. Y un seminario que se lo dicté a un grupo de personas, y en ese momento, bueno, se vuelve un híbrido entre mostrar una propuesta y vivir de esa propuesta, o sea, es una realidad social. Y entonces yo tenía un grupo al que yo le mostré todas las técnicas y le mostré los procesos de respiración y cómo sentir energía y bueno, un sinnúmero de cosas que para el momento eran espectaculares, pero que para mí eran muy básicas. Y yo pues a la tarea de cómo las personas se sentían lo suficientemente contentas y atraídas y traían más personas para la propuesta. Oh, sorpresa cuando la mayoría de ellos se desaparecieron. O sea, después de que estuvieron en el seminario, abracitos van, abracitos vienen, gracias Pablo, súper, y se perdieron. Y se perdieron durante un año. Y al año me encontré a una de ellas y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido? No, súper bien, Pablo, feliz con todo lo que me enseñaste. No hay un agradecimiento contigo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así?
está feliz, está contenta, no, me agradece, pero no volvió y además de eso no me trajo más referidos. ¿Qué pasó? Le digo, ven, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y si estás tan bien, ¿por qué no regresaste? Me dice, Pablito, es que me diste tanto, pero tanto en esos 3 días que todavía lo estoy procesando. Y había pasado un año. Entonces, lo que para mí era muy básico, muy simple, para las personas era extremadamente complejo. Hasta que lo empecé a simplificar, o sea, la simplicidad de la simplicidad, simplificarlo, y lo volví una propuesta muy funcional para las personas, para el estudiante, para el profesional, para la ama de casa, para el trader, que es una propuesta que la persona puede practicar y puede tener resultados muy, muy, muy funcionales, y finalmente se volvió una propuesta de alto rendimiento y de alto desempeño. Wow. De verdad que un bombazo, apenas para iniciar, increíble. O sea, realmente empezaste a especializarte en estos temas. ¿Fue el tiempo y toda tu disciplina lo que te llevó ahí? ¿O realmente cómo fue que llegaste a ese punto? ¿Me está hablando de cómo me convierto en monje o cómo después de eso hago que la propuesta se vuelva amigable? ¿Cuál de las dos es que me confundo? Bueno, tal vez justamente esa parte de ser monje te llevó a la propuesta, pero justamente a eso, es decir, cómo en la propuesta la logras hacer así tan medida y la empezaste a dividir. ¿Realmente venía como de tu experiencia de ser monje o fue que empezaste a pulirte en cada uno de los temas? Imagínese que para poder encontrar la solución tuve que hacerlo por otra vía. Yo digo que yo tengo como doble identidad, Clark Kent y Superman. Entonces yo, además de que soy monje, mi especialidad es la electrónica, en especial la electrónica bioingeniería, la electrónica aplicada a procesos médicos. Yo en principio estudio electrónica orientada a telecomunicaciones, luego a procesos industriales y por último me quedo con la bioingeniería. Entonces, el concepto de la bioingeniería me obliga a pensar cómo se puede cuantificar y cómo se puede medir lo que yo hago como monje. O sea, porque todo el tiempo yo decía, pues eso está muy interesante que yo me sienta como me sienta o vea compañeros, pero esto hasta qué punto se puede medir, esto hasta este punto se puede cuantificar y por lo tanto hasta qué punto se puede replicar. Y eso hace que yo necesariamente empiece a explorar una disciplina de la neurociencia que se llama biofeedback y neurofeedback. O sea, textualmente es medir el cuerpo, medir el comportamiento a temperatura, medir el comportamiento resistencia a la piel, medir el comportamiento tensión arterial, medir el comportamiento frecuencia cardíaca, medir el comportamiento grado de oxigenación o saturación, o sea, medir una serie de comportamientos en el cuerpo y luego como a través de un recurso computador, o sea, son unos equipos que miden, testean lo que está ocurriendo, se tiene una retroalimentación y yo como individuo, ¿cómo puedo empezar a regular eso? Por ejemplo, regular la frecuencia cardíaca o regular la impedancia de la piel, la resistencia de la piel. Eso es una disciplina, se llama biofeedback y es muy utilizada en psicología deportiva. Hay otra disciplina que se llama neurofeedback y la neurofeedback es cómo medir el cerebro, ya no es el cuerpo, sino cómo medir directamente el cerebro, y el cerebro tiene una serie de comportamientos, actividad eléctrica, en unas zonas que se le conoce como las zonas de Brodmann. Entonces, ¿cómo medir el comportamiento, su actividad eléctrica? Eso se mide en microvoltios, y hay unas frecuencias que se deben cuadrar, se deben acomodar, y eso cómo se ve reflejado en la conducta del ser humano, ya sea en procesos de aprendizaje, ya sea en procesos de relaciones, ya sea en un sinnúmero de actividades, y eso se le llama neurofeedback. Así que me especializo en mapeo cerebral, o sea, medir el cerebro, tengo equipos para medir el cerebro, y luego cómo retroalimentar para modular el cerebro. Vuelve y juega, eso es muy actividad psicología deportiva. Entonces, para yo poder cuantificar lo que hacía como monje Shaolin, que era sentir la energía, meditar, una serie de habilidades físicas, emocionales, mentales, lo que hice fue especializarme desde un contexto occidental en neurociencia, o sea, medirlo. Y la gente confunde mucho porque lo confunden como con técnicas de motivación. No, es cómo medir el cuerpo, que de acuerdo a eso hay una serie de comportamientos, se le llama una línea base, que crean un estado de hipervigilancia, de alarma o de calma o de abandono absoluto. Eso es muy utilizado en psicología deportiva o entrenamiento deportivo, y yo venía de esa escuela, entonces así es como logro aterrizarlo. Y luego viene la siguiente fase, ¿cómo volver práctico esto?
Entonces, le voy a poner un ejemplo sencillo. Viene alguien y me dice, Pablo, mira, es que yo necesito tomar decisiones en mi negocio, pero se me está dificultando tomar decisiones en mis negocios y estoy teniendo problemas de cartera y estoy teniendo problemas en mis negociaciones con mis abogados. Ok, déjeme medir su lóbulo frontal, a ver qué está ocurriendo con la actividad de su lóbulo frontal. Déjeme medir las zonas de Brodmann, a ver qué está ocurriendo con la zona de Brodmann. Ah, claro, usted está teniendo esta alteración, por lo tanto usted no está procesando la información, por lo tanto usted no está ejecutando, déjeme revisar qué está pasando. Era muy pragmático, era muy ver al cuerpo como un sistema, como un computador y cuadrar ese computador. Luego vienen otras especializaciones, que son las especializaciones de cómo el ser humano se comporta de acuerdo a su cerebro, y a eso se le llama el test de Benzinger. Entonces me especializo en el test de Benzinger. Hay toda una disciplina alrededor de eso, una escuela, la doctora Catherine Benzinger, en que cómo se comporta el cerebro de una manera genética. Entonces, como que logré tomar toda esta escuela oriental, que es medicina oriental, herbología, iridología, astrología médica, acupuntura, quiropraxis, y llevarla a la escuela occidental por medio de la neurociencia y decir cómo se vuelve esto práctico en el deporte o en una actividad profesional o en una actividad de cualquier tipo de actividad en el ser humano. Y eso te llevó realmente a otro nivel, porque tienes una fama increíble con todo este asunto justamente de tus procesos. Eso tengo entendido te llevó incluso a ser coach, ¿cierto? ¿Hacer qué? Perdón. A ser coach de algunas personas puntualmente. Sé que ayudaste mucho a Jürgen, que ayudaste a Dr. Roach. O sea, eso te ha llevado a reunirte con personas muy, muy influyentes. ¿Cómo lograste adaptarte también en esa otra faceta junto con lo que ya ibas desarrollando? Resulta que mi principal fortaleza, o sea, si alguien quisiera decir, Pablo, en concreto, ¿en qué me puedes ayudar? O sea, ¿cuál es tu enfoque? Mi enfoque es vitalidad. O sea, yo siempre insistiré que yo puedo tener los mejores proyectos del mundo en mi cabecita, pero que si no tengo la vitalidad suficiente para ejecutarlos, esos proyectos se quedan aquí, en mi cabecita. De hecho, en estos días, la entrevista que estamos teniendo es en un lugar nuevo. O sea, me trasladé de la ciudad de Medellín a la ciudad de Bucaramanga, en una villa grandísima, hermosísima. Aquí atrás hay un jardín inmenso, hay una zona de piscinas, es inmenso, es bellísimo. Lo hice pues porque lo necesitaba para expandir mi conciencia, porque ya estar ya, consecuencia de la pandemia, estar allá entre un apartamento estaba maltratando a mi familia. Entonces esta migración implicó que mis hijas dijeran, oiga, yo quiero hacer unos cambios en mi habitación, quiero hacer mi cama. Imagínense eso, mis hijas diciendo, quiero hacer mi cama. Ok, vas a hacer tu cama, entonces ¿qué necesitas? Pues vamos al lugar donde venden madera, venden todo, compramos equipos, ya tenemos herramientas. Y ellas se han dado cuenta de cómo esa idea que estaba en Pinterest, en Pinterest todo se ve bello, todo es fácil. Todo. Llevarla a la realidad, cortar, medir, lijar, pintar, ha implicado mucha, pero mucha energía. Y yo les decía, hoy que están como en esa fase final, ya decía, las felicito. Y me decía, ¿y por qué nos felicitas? Le digo, primero porque tomaste tu idea y la volviste realidad, o sea, la volviste concreto. Y te diste cuenta que de aquí a aquí hay una distancia muy grande y que implica gestionar muchos recursos. Gestionar un equipo de trabajo, gestionar herramientas, gestionarse a sí mismo con respecto a me siento agotado, me siento de alguna manera confundido o frustrado. Gestionarse, saber esperar, eso implica mucha vitalidad. Entonces, personas magistrales como Jürgen Klarik son personas supremamente brillantes, súper brillantes, que demandan mucha vitalidad. Así que yo entro a esos escenarios, me dan la gran oportunidad de entrar a esos escenarios y demostrarle un sinnúmero de herramientas de cómo pueden incrementar y fortalecer su vitalidad. De hecho, ya la tienen, pero finalmente hay herramientas muy concretas de cómo administrar y fortalecer su vitalidad. Y luego, cómo esa vitalidad se ve reflejada en los diferentes procesos, los procesos emocionales y los procesos mentales. Si fue en el caso de Jürgen Klarik, pues la fortaleza de Jürgen Klarik tiene que ver con un equipo de neurociencia que trabajaba el contexto mapeo cerebral y el contexto biofeedback y neurofeedback orientado a las ventas, e hicimos un match, pues porque mi especialidad también era neurofeedback y biofeedback, y logramos hacer un match y hicimos un equipo de trabajo súper interesante. Y mi gran aporte para él fue, oiga, yo tengo unas herramientas que le permiten a usted gestionar su vitalidad
Y a él le interesó temas muy concretos, como por ejemplo el tema de la energía sexual y otros temas muy interesantes que llaman muchísimo la atención. En el caso del doctor Roche, igual, es una persona absolutamente maravillosa, es una persona supremamente brillante, es una persona que hace coach face to face y también vuelve y juega, es un tema de vitalidad. Y entonces él empieza a darse cuenta de cómo, siendo el coach, tiene un compromiso de vitalidad y que en este caso él me da la oportunidad de mostrarle herramientas muy concretas orientadas a su vitalidad, y así fue como tuve la posibilidad de trabajar con ellos. Y así un sinnúmero de personas con las que he trabajado. O sea, al principio me dicen, oiga, las herramientas que usted me ha entregado en menos de 15 días me tienen full, me tienen súper vital, y por ende siento como mis procesos y mis proyectos van adquiriendo forma. Wow, o sea, realmente es sorprendente. Pablo, yo te he seguido también, ¿verdad? Hace algún tiempo, y he visto incluso ciertos procesos que has ido comentando, cambiando un poquito de tema y tocándote el punto que mencionabas ahora. Esa parte de tener diferentes áreas en tu vida, ¿cómo las vas equilibrando? Es decir, sos coach, tu vida, digamos, o tus tradiciones de monje siguen estando en tu vida, tu familia, que realmente es algo ahí que es parte de tu esencia. ¿Cómo haces para ir nivelando eso? ¿Cómo hacemos las personas para poder llevar ese estilo, ese control que tienes? Lo hago de una manera muy sencilla. Yo soy el principal consumidor de mi propio producto. Eso suena muy extraño. No todos los coaches consumen su propio producto. No todos los coaches. No. Yo consumo todo el tiempo mi propio producto. Pero si le quisiera resumir, así, esa pregunta se la voy a resumir en una historia que un día mi maestro, dentro del contexto marcial, me insistió que la leyera. O sea, él me dijo, necesito que leas este libro. Y por ser mi maestro, pues yo le hago caso. Lo leí cuando estaba en el monasterio. Entonces, sí, es importante, él me decía Pablito, él no me decía por mi rango. Él me decía Pablito. Decía, Pablito, es importante que leas este libro. ¿Por qué? Porque él siempre me vio muy rebelde. Mi maestro siempre me vio muy rebelde. No era ese alumno sosegado, maestro, cuando tú quieras. No, era muy rebelde. Impertinente. Esos son los mejores. Entonces, él encontraba la manera de comunicarse conmigo. Él no me decía por mi rango, sino él me decía Pablito, y eso como que me tranquilizaba. ¿Qué dice el gurú? Es una historia que me encanta. Dice, habla de que en la India el maestro vive buscando a su discípulo. Eso es muy importante, que el maestro encuentre a su discípulo. ¿Por qué? Porque el maestro en su momento va a morir y él tiene que entregarle su conocimiento a alguien. Si él muere y no lo transfiere, el conocimiento murió ahí. Entonces, para un maestro es muy, muy importante encontrar su discípulo. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que se autoanula completamente, o sea, deja de ser él para convertirse en la copia de su maestro. O sea, ser discípulo es cosas serias, de grandes ligas. Es decir, yo ya no soy yo, ahora soy como un cuerpo vacío en que soy la copia o soy la voluntad de mi maestro. Entonces, el discípulo vive buscando un maestro que lo acepte para recibir el conocimiento. Es muy complejo esa relación. Entonces, un día va el maestro entrando a una ciudad y de la multitud sale un niño corriendo y se le tira los brazos al maestro. El maestro se queda mirándolo y le dice, al fin has llegado. O sea, ahí hubo un match, un niño de, no sé, 6 añitos, 7 añitos, hubo un match. La mamita entiende lo que está pasando y se despide de su hijo porque él se queda con el tutor, con el maestro. Y el maestro lo empieza a formar, y el niño va creciendo a la voluntad del maestro y su amado maestro. Y a los 15 años le dice a su discípulo, te vas para Inglaterra a estudiar. Entonces el discípulo se queda así como en shock. Pero maestro, yo tengo que estar a su lado. Y el maestro se queda mirándolo y dice, ¿usted qué hace discutiéndome? Entonces el discípulo, sí maestro. O sea, es la voluntad de su maestro. Se va para Inglaterra, empieza, y le dice, cuando sea tiempo de regresar, te enviaré una carta para que regreses. Ok, entonces él se va y se va esperando la carta, desde ya se va esperando la carta.
se va a estudiar a Inglaterra y todo el tiempo espera la carta y todo el tiempo espera las cartas. Entonces, al estar en esa sensación de expectativa, en esa sensación de ansiedad, pues se vuelve mal alumno. Pero con el tiempo empieza a entender el juego y dice, ok, mi maestro me mandó a estudiar a Inglaterra, voy a estudiar. Y se convierte en la máxima expresión de un alumno, tanto así que se gradúa con honores. Llega la carta y te dice, listo, el maestro me dice que regrese. Toma su carta y dice, ahora te inscribes a la universidad, vas a estudiar medicina. Y él, ok, cierra la carta y se va a estudiar en la universidad. Se convierte en la máxima expresión de un estudiante de medicina, tanto así que se gradúa con honores. Llega otra carta. Ok, ahora te vas a vivir a un pueblito X. Ok, cierra su carta y se va a vivir a un pueblito. Han pasado ya casi como 10 años. Y en ese pueblito se convierte en la máxima expresión de un médico, tanto así que aparece un brote de cólera y a través de sus herramientas logra solucionar eso. Se casa y se convierte en la máxima expresión de un esposo. Tiene hijos y se convierte en la máxima expresión de un padre. Y ya cuando sus hijos están grandes, 18, 20 años, llega una carta. Regresa. Él se queda mirando la carta, mira a su esposa, mira a sus hijos y dice, es tiempo de regresar. Como él ha sido la máxima expresión de un padre, la máxima expresión de un esposo, no tiene nada pendiente. Es más, su esposa y sus hijos aprenden a amar a su maestro a través de él. No hay asuntos pendientes, no hay nada, porque fue la máxima expresión. Hace sus maletas y toma camino y regresa donde su maestro. Cuando llegan de su maestro lo está esperando en una piedra junto a un camino, a un monasterio donde solo van maestros, no va nadie más, no van alumnos ni van discípulos, solo van maestros. Él se arrodilla ante su maestro y le dice a su maestro, ahora ya no eres mi discípulo. Eso es lo peor que le puede pasar a un discípulo, que su maestro le diga que no es su discípulo. Ahora ya no eres mi discípulo. Y el discípulo empieza a llorar. El maestro se quita su túnica, se la pone a su alumno y le dice, ahora eres mi hermano, eres mi amigo. Y se van los dos caminando para el monasterio donde solo van maestros. ¿Me entiende qué le quiero decir? Estoy impactado, siento que sí, pero queda un poquito ahí. Ayúdanos, guíanos un poquito más. Yo, cuando leí ese libro, entendí que la maestría no estaba en el hecho de estar en el monasterio, que la maestría estaba que si yo estaba viviendo, ser la máxima expresión de un esposo, ser la máxima expresión de un padre, ser la máxima expresión de un profesional, ser máxima de la expresión de un profesor. O sea, es estar en el eterno presente y ser la máxima expresión que no queda absolutamente nada. Y en ese momento se puede vivir todo. Por eso soy el principal consumidor de mi propuesta. Increíble todo lo que nos ha puesto Pablo. Apenas esta es la primera parte, así que los invito a que vean la siguiente. No se pierdan ni un solo detalle porque todavía nos queda muchísima información que aprender de este monje. Nos vemos en la siguiente.